Eso vamos a hablar hoy día. ¿Qué hacer, qué no hacer? ¿Y por qué preocuparnos? Y ahora la foto con mis colegas. Ahí está. Ya, muy bien. También hay que pasarlo bien, ¿o no? Ya, ustedes han escuchado mucho de conceptos, que esta cuestión es básicamente una conferencia entretenida que le hemos dado o que ha crecido en el mundo mundial. Y hoy en día, pucha, hay 4 lugares en el mundo donde la estamos dando. Mira, es un crecimiento latinoamericano, digo yo, ¿eh? No, en realidad es bien entretenido, por eso que nos gusta hablar harto de esto, si han escuchado, pero esta es solo para enseñar. Es el fin último, que la gente lo pase bien y enseñe. Y bueno, ya, dejo de rellenar mientras las personas ingresaban. Eh, Hemorragia digestiva alta. Recapitulemos a los primeros años de medicina, cuando, si recuerdan cómo dividíamos la hemorragia digestiva, si altas o bajas. Muy bien, ángulo de Treitz. Todo para arriba es alta, todo para abajo es baja. ¿Cuáles son más desafiantes a su juicio, la alta o las bajas? Bien, la alta. Si no, no hablaríamos de eso acá. Las bajas se las dejo al cirujano. La baja que sangra mucho y le da para una colono, bueno, se resuelve, y si no, te saca el pedazo de colon, eso es todo. Me escucharon cirujano, me mata, pero eso es. Entonces, me imagino que acá en Bolivia, lo mismo que en Chile y en países también desarrollados, la primera causa de hemorragia digestiva es la enfermedad eh, de úlcera, perdón, úlcera péptica, ¿cierto? Úlcera péptica es la principal causa. Y esto es relevante porque vamos a ver que hay manejo médico y endoscópico que hay que saber bien. Después la varices esofágica, y entre esas dos causas se llevan por lejos la gran mayoría. ¿Cómo las clasificamos? A nosotros siempre nos gusta simplificar todo, porque si es simple nos acordamos, y si no, en realidad después son grave o no grave. Así la simplificamos. Grave, que tenemos que hacer cosas ahora ya. No grave, bueno, puede esperar un poco. Y las que están entre medio, en realidad, igual vamos a hacer las cosas como si fuera la grave los que lo requieren. Así que marearse con esa clasificación, a mi juicio, es un poquito fútil, sino que más bien interpretémosla en esos dos ámbitos. Entonces, alto y bajo riesgo, y el riesgo intermedio lo vamos a meter, entonces, como lo comenté, dentro de los de alto riesgo, ¿ok? Entonces sería sencillo ver paciente que llega así, ¿cierto? Yo creo que esos son los pacientes fáciles que sabemos qué hacer desde el punto de vista de la medicina de urgencia, ¿cierto? Cómo estabilizamos a ese paciente. Al final del día, eh, la estabilización es uno de los pasos bien relevantes que hay que tener claro, y también saber lo que piensan los endoscopistas respecto a este tipo de hemorragia exsanguinante, ¿ya? Ojalá tuviéramos, se pasó por alto, o sea, cada vez más tenemos este tipo de pacientes con daño hepático crónico, ¿cierto? En donde la sospecha de que tengan varices sangrantes siempre está. Siempre tenemos que sospecharlo porque esas son las más graves y delicadas, y los pacientes muchas veces, pese a lo que podamos hacer, tienen alta mortalidad. Y por definición, esas deberíamos siempre pensar que son inestables. Al menos en nuestra mente pensar que son inestables. Entonces tenemos 5 pilares del enfrentamiento, ¿ya? 5 pilares. La primera es la reanimación. La primera es la reanimación. Segundo, entonces, el segundo pilar es el tratamiento médico, que vamos a hablar luego, tratamiento endoscópico y un par de otras terapias, y también algo al final de cómo las clasificamos, esta hemorragia. Entonces, el ABC de un paciente real que tenía una hemorragia digestiva alta, y se ve como si fuera baja, pero en realidad era de tan alto flujo que a veces puede pasar y eso nos puede confundir. Y es bastante relevante poder tener precisión de lo que sea. Entonces, A, ya vimos, manejo de vía aérea, ¿cierto? El ABC, si es necesario, el paciente que está con una hemorragia exsanguinante, manejar la vía aérea para protegérsela va a ser necesario en un porcentaje. Tener en consideración que esos pacientes inestables hemodinámicamente, el manejo de esa vía aérea en un paciente en shock es otra clase, es otro capítulo, pero hay que tener en consideración que no es solamente llegar e introducir un tubo traqueal en ese paciente. Si entramos de lleno a lo que es el manejo de la hemorragia, entonces tenemos terapia médica y terapia endoscópica. Vamos a hablar de la médica primero.
5 también. Nosotros nos gustan hablar de los número de cosas, 5 cosas de la terapia médica. Terapia transfusional, vamos a hablar algo de eso. Inhibidores de la bomba de protones, por aquí hay un laboratorio del cual no puedo decir el nombre que está viendo los productos. Así que es relevante. Ácido tranexámico, si se han escuchado hablar del uso de ácido tranexámico en trauma, por ejemplo, y en los pacientes con sangrado activo, les voy a comentar qué pasó con el estudio finalmente que ya dilucidó esto en esta patología. Tener en consideración que cada vez más pacientes están con algún medicamento anticoagulante, ya sea los clásicos tipo warfarina, cumarínicos, nuevos anticoagulantes orales o bien antiagregados, dual antiagregados. Y en consideración las hemorragias variciales que tenemos que saber y qué hacer. Entonces, sangre. Pacientes pierden sangre, conceptualmente debiéramos reponer sangre, ¿cierto? Eso yo creo que está medianamente claro. Ahora el tema está en que hay dos settings de estos pacientes. Tenemos un setting del paciente inestable, choqueado, vomitando sangre, crítico, en que en realidad tenemos que aportar sangre y ser agresivo en el manejo. Por otro lado, tenemos ese paciente que sangró, que pudiera ser de muy alto riesgo igual, porque está un poco taquicárdico, pero no está con hematemesis franca, quizás las presiones medias ahí, pero entre todos aguanta, digamos, no está choqueado clínicamente ni nada, en que esos pacientes probablemente también requieran sangre y hemoderivados, pero con una terapia que es un poquito más restrictiva. Ahí les voy a hablar respecto a esos estudios. Entonces, el inestable, de todas maneras, le damos con todo, ¿cierto? En lo que está acá en el lado inestable, y el estable, punto a considerar. La terapia 1 es a 1, que se aplicó en el trauma, que estamos hablando de la proporción de glóbulos rojos con plasma y plaquetas, pareciera no ser tan útil, sobre todo en los pacientes con hipertensión portal. ¿Ya? Lo ideal siempre aquí es ir viendo cómo se va dando el coágulo desde el punto de vista de la terapia transfusional, y para eso el trombolastograma o alternativa. Sin embargo, estamos hablando de cosas que muchas veces en la urgencia no lo vamos a tener. Por lo tanto, hay que saber bien el manejo del shock en general, de la A a la Z, glóbulos rojos sí o sí. En caso, como son hemorragias indiferenciadas, uno tiene que tener ojo ahí si aplicar hemodiderivado o no, de acuerdo a la probabilidad del paciente. En los pacientes entonces, que no están, como ya dije, activamente sangrando, están un poco anémicos, el goal de hemoglobina debería ser 7. No sé si recuerdan ustedes el estudio de Villanueva, que es un estudio que salió en el New England Journal el año, creo que fue el 2019 por ahí, en que efectivamente demostró, es un estudio randomizado, que la mortalidad con esta terapia restrictiva era menor que con terapia más liberal de aporte de glóbulos rojos. ¿Ya? Había beneficio entonces en mortalidad, en resangrado y también evidentemente en el ahorro de hemoderivados, porque teníamos que transfundir menos, ¿cierto? Entonces hablamos de la terapia transfusional de hemoderivados. 2, reversión de anticoagulación. Les dejo el listado. No tengo por qué leerlo si está ahí. ¿Ya? Pero saber que existen reversores de las cosas nuevas, no sé si ustedes cuentan con ello, en Chile también son escasos, pero cada vez esto sí nos va a dar dolores de cabeza. Ahora, para efectos prácticos, la reanimación es similar a que si no tuviéramos este tipo de anticoagulantes, pero los que son más conocidos, más tradicionales, cumarínicos derivados, la vitamina K, en donde el plasma sí es útil, la vitamina K también. Inhibidores de la bomba de protones, entonces. ¿Qué sabemos de esto? Sabemos que son muy útiles. Y ahí está básicamente lo que reduce desde el punto de vista de los números necesarios a tratar. Por cada 15 pacientes que yo trato, 15 es un buen número. Reduzco sangrado en 1 de manera significativa. Eso es un buen número desde el punto de vista de tratamiento. Y así con el resto de las cosas. Bajo la necesidad de cirugía, bajo la necesidad de repetir endoscopía. Entonces, si bien no tiene un beneficio duro en mortalidad el uso de inhibidores de la bomba de protones en pacientes con hemorragia digestiva alta indiferenciada, sí tiene utilidad importante y es una de las terapias médicas relevantes de sí o sí utilizar siempre. ¿Ya? La dosis va a variar de acuerdo a la preferencia de algunos lugares, pero hay dos alternativas de terapia que son iguales.
Terapia médica, seguimos, acuérdense que eran 5. Ácido tranexámico, la respuesta es no. No es útil en estos pacientes. El estudio HALTIT, que quiso un estudio randomizado también, bien hecho desde el punto de vista metodológico, que quiso replicar básicamente lo que había hecho el estudio CRASH 2 en el paciente con trauma hipotenso, en el fondo con hemorragia por choque hipovolémico o por sangrado, no logró replicar los resultados. Y lamentablemente se vio que no es útil. Así que no lo usen. Nos pasamos entonces ahora a terapia endoscópica. Es el tratamiento de elección. ¿Por qué? Porque es diagnóstico y terapéutico. ¿Quién de acá tiene disponibilidad de endoscopía 24/7? Por allá, por allá. Poco. ¿Y cuántos reciben hemorragia digestiva alta seguido? Todos. Acá comen mucho ají además. De fuimos a almorzar y estaba picante. Así que, no sé si eso es bueno o malo, pero yo creo que es malo. Punto de vista de la hemorragia al menos. Eh, Claramente sabemos que es necesario, pero es difícil que haya. Y por una parte, cuando los hay, es difícil hacerlos venir. No sé si les pasa al menos a los que tienen endoscopista que tiene su arte poder traerlo. Aquí vengan a hacer las cosas sobre todo en horario inhábil. A ver, lo bueno es que la gran mayoría no van a requerir una endoscopía de emergencia, así como ahora ya. Hay un porcentaje que sí, sobre todo los de mayor riesgo, que son sobre todo los con hemorragia digestiva alta que se están exsanguinando. ¿Ya? Sin embargo, los endoscopistas tienen literatura y en base a eso ellos defienden que los pacientes muy inestables plantean que antes debemos reanimarlos desde el punto de vista hemodinámico antes de ellos hacer la endoscopía. Y ahí siempre hay una tensión de cerrar la llave que tiene conceptos fisiológicos, ¿cierto? Versus intentar estabilizar y que siga sangrando hasta que logremos estabilidad. Este es el reanimador del hospital donde trabaja la Rosita, nuestra colega. Yo trabajé también varios años allá, en donde sí logramos muchas veces hacer venir, pero también nos cuesta. Entonces, endoscopía sí es importante, y para eso el secreto es conversar con los endoscopistas, saber cómo piensan y hablar el mismo idioma básicamente. Sea el que sea, pero hablarlo. Porque si no, los malos ratos nos vamos a nosotros, los pacientes, los familiares, todo el mundo. Sobre todo nosotros como médicos que estamos ahí. ¿Ya? Daño hepático crónico en Chile hay mucho, tanto alcohólico como no alcohólico. Sabemos que estos pacientes, por una parte, tienen problemas de hipertensión portal, que esto, de todas maneras, hay una vasodilatación esplácnica, hay aumento de la presión de esa zona. Por lo tanto, si sangra alguna de esas varices, va a sangrar bastante. ¿Ya? Va a sangrar bastante. De las cosas útiles que podamos tener, no sé si ustedes tienen terlipresina. Esto no es tan caro. Son análogos de la vasopresina. Que si no lo tienen, conversen con sus autoridades, porque esto es más barato que la endoscopía y tiene resultados bastante buenos, sobre todo en los daños hepáticos crónicos, y esto es puesto a ciegas. Eh, Tiene ciertos efectos adversos, sobre todo en pacientes vasculópatas, digamos, que pueden producirse, pero versus estarse muriendo por sangrado, esto es útil. Es todavía barato porque en Estados Unidos no lo tienen aprobado por la FDA. Estados Unidos son otras cosas, pero esto es más de la guía europea. En Chile lo utilizamos bastante. Lo que más usan los norteamericanos son los derivados de la somatostatina, que es el octrótide. ¿Ya? En Chile no sé si tenemos en realidad, nosotros somos tendencia europea, terlipresina. Y es más barata, mucho más barata. Otros hay que salen en exposición continua, digamos, la terlipresina, se dan bolos, etcétera. Es bastante bueno. Daño hepático crónico, entonces, además de lo que ya hemos hablado, terlipresina o análisis de análogos de la somatostatina, antibióticos. Algo tan sencillo como antibiótico, independiente que uno diga, no, pues si está sangrando, se va a morir de eso, reduce la mortalidad en estos casos. En esos pacientes que se salvan, sí logra reducir la mortalidad, que sí o sí es un outcome o un desenlace duro, desde el punto de vista de las cosas que uno puede hacer. Y si se fijan, un NNT de 22, lo que hablábamos, el número necesario a tratar para que un paciente tenga el efecto en disminución de mortalidad 22, lo que es bajo desde el punto de vista de las terapias en general. Y de prevenir infección, ya me decir peritonitis matinal espontánea o la que sea, 4. Así que a todos, sí o sí, daño hepático crónico, antibiótico. Sabemos que el cirrótico tiene un balance entre su coagulopatía como no produce proteínas, ¿cierto? Tiene pocos factores procoagulantes
y también pocos factores anticoagulantes. Entonces, finalmente está en un equilibrio malo, en que en realidad es poco activo para ambas partes. O sea, si sangra, va a sangrar harto, generalmente. Otras terapias, y para ir terminando, ya vamos a recapitular. Dijimos, terapia, ¿se acuerdan las 5? Terapia médica, terapia endoscópica, hablamos de la vasopresina, o sea, perdón, del uso del ácido tranexámico, que era importante recalcarlo. Estamos haciendo consideraciones del daño hepático crónico y otras terapias que es la que vamos a echar ahora. Tamponamiento con balón. ¿Tienen acá sondas Sengstaken? ¿Sí? ¿Tenían? Ya no. Ya no porque... Ah, ya no llega. Nosotros sí tenemos, y a falta de endoscopía, se utiliza todavía en la urgencia de Chile. Lo ideal es lo otro, pero básicamente lo que hacen estos tamponamientos con balón es una medida puente para poder, mediante medidas físicas, básicamente, contener el sangrado varicial, que son principalmente el fondo gástrico y esofágico, en esa área inflando un balón. La más clásica y la conocida es la sonda Sengstaken-Blakemore, pero hay varias. Entonces, eso es lo que hace. Con presión se tracciona hacia arriba el fondo e intenta hacer hemostasia mecánica de alguna manera. Hay que aplicar un poco de peso también. El mensaje de ponerlo aquí en la presentación es que en otros países que lo usan mucho más, el mensaje es, si lo va a usar, ese paciente debe ser intubado antes de. El riesgo de aspiración es gigantesco. Son pacientes que están al límite desde el punto de vista hemodinámico, muchas veces al límite desde el punto de vista de la encefalopatía. Entonces son pacientes que hay que proteger esa vía aérea antes de instalarla. Otra alternativa que se dan también, sobre todo en lugares con menos recursos, que es paradójico, porque esto resulta mucho más caro y es mucho más fútil, son las cirugías. Más que en el daño hepático crónico, que ahí no se debiera en realidad ni plantear, pero también se hace, es en la úlceras pépticas perforadas, digamos, que estén sangrando por ese lado. Pero tiene una alta mortalidad. Son el paciente que sangra, si uno tuviese los medios, la radiología intervencional también pudiera ser una alternativa desde el punto de vista más invasivo antes de la cirugía. Yo nunca lo he visto ser en todo caso que una radiología intervencional. Cirugía sí, sobre todo porque están más a mano y hay cirujanos en los servicios de urgencia. Quise poner aquí entre medio algo anecdótico, que también en mi experiencia lo he visto, que, insisto, son situaciones en que no hay nada, en que se está viendo como el paciente se está exsanguinando frente a uno. He visto la aplicación de adrenalina en el tubo digestivo, por dentro, traga adrenalina, por una parte, por otra parte hielo, frío intragástrico, pensando por esa lógica que se contraiga, pero sabemos que no tiene ningún asiento fisiopatológico y todo, pero está descrito como una de las terapias en los libros más antiguos, así que para que tengan también consideraciones que no se debe hacer, usted no lo haga. Y esto ya va sofisticados en daños hepático crónicos, lo que se busca es disminuir la presión portal haciendo estos shunts portosistémicos, esos son los famosos TIPS, que también son alternativas cuando el paciente te da espacio de hacerle algo. En general son pacientes con daño hepático crónico que están sangrando mucho, que muchas veces están con la Sengstaken y los endoscopistas no han podido hacerle nada, se plantea si el paciente da tiempo a hacer estas derivaciones. Son terapias de salvataje. Se hacen en general también bajo radiología intervencional. Recapitulando entonces, pilares de tratamiento, tenemos la reanimación que lo vimos, tratamiento médico, endoscópico, otras terapias y la disposición. Repitiendo, y lo que ya vimos, que aquí el arte de repetir siempre es bueno para que no se nos olvide. Entonces, si está el paciente choqueado, terapia transfusional no restrictiva, agresivo en el manejo, ¿ya? Sí o sí, bomba de protones. Ácido tranexámico, no. Si tiene algún tema con la coagulación, revertir y hacer lo que se pueda. Y siempre las consideraciones de las variciales que son mucho, mucho más graves, ¿ya? Mucho, mucho más graves. Se ha visto, lo mencioné al pasar antes, que en las hemorragias variciales, utilizar mucho plasma y mucho volumen, también se ha visto que esos pacientes andan peor. Por esto mismo, la vasodilatación es plácnica, pese a que uno esté administrando hemoderivados, igual se aumenta la presión portal al dar más líquido, más volumen. Esos pacientes también se mueren más, lamentablemente son pacientes súper complejos. Por lo tanto, no es de regla que a todo el mundo haya que darle 1:1:1. ¿Ya? Eso también para que lo tengan en consideración. Y por último, apliquen la escala, la más conocida es la Blatchford, para estratificar riesgo, que puede ser preendoscópico o posendoscópico. Está el ROCAL, que principalmente ve la preendoscópica,
pero hoy en día la Bradford también tiene una y es la más validada. Hay varias otras escalas. Entonces, como conclusión, eso. Ya sacan la foto, se lo llevan para la casa. Los últimos 2 puntos: extracción de tellipresina. Busquen la tellipresina porque salva vidas y es barata. Eso es cuanto le quería contar en mi único tema clínico de esta avenida. Espero que estén motivados a seguir adelante en el desafío. Creo que es una lucha constante de equipo. Y estas instancias dan para eso, para poder compartir, revivir un poco a veces estamos todos de capa caída, pero aquí se generan ambientes entretenidos e interesantes para remotivarse en lo que hacemos en el día a día, porque sabemos que es relevante y nuestros pacientes y familias son los que más lo agradecen. Así que muchas gracias nuevamente, Jorge, por la invitación. Y eso, nos vemos pronto.